Pero yo amo a Titaya. Amo a Titaya desde hace mucho tiempo. Fai, ella es a Titaya. A partir de hoy, papá traerá a Titaya a vivir con nosotros. Será tu amiga, ¿de acuerdo? A los 8 años, Fai se quedó mirando a una niña tímida que se escondía detrás de su padre. Él la presentó mientras Fai observaba en silencio, sin saber qué decir ni cómo reaccionar ante la confusa situación de tener a Titaya viviendo en su casa. A Titaya, ella es Fai, mi hija. Conózcanse para que puedan hacerse amigas. A partir de hoy, cuídala por mí, Fai. ¿Qué vio su padre en Fai en ese momento para confiarle la responsabilidad de cuidar a una niña tímida como a Titaya? Tomó la mano de Titaya y la colocó en la de Fai, esperando que se hicieran amigas y se llevaran bien. ¿Podría alguien como Fai realmente preocuparse por alguien? ¿A dónde vas a llevar esos juguetes, Fai? Mira cuántos tienes en la caja. Le daré un poco a mi hermana, tía Pané. ¿Cuál hermana? A Titaya, a quien nuestro padre trajo a vivir con nosotros. Fai respondió con inocencia. Cuando Titaya había llegado, decidió compartir algunos juguetes para poder acercarse. Su padre dijo que Titaya estaba muy triste por la pérdida de su padre, así que le pidió que fuera amable con ella. Pero esa chica no es tu hermana, solo hija de unos empleados. Mejor no te acerques a ella. ¿Por qué? Se ve tan triste. Si te acercas a ella, se verá aún más triste, créeme. No entiendo, tía. Tu padre la trajo para criarla como una hija. Todo lo que es tuyo tendrás que compartirlo con ella, incluso tu propio padre. Como cuando la tía Pane dijo que papá tenía una nueva novia y que si tendría un hijo nuevo dejaría de amarme. Exactamente, si otro niño te quita tus cosas, te quedarás sin padre. Por eso debes odiar a ti, Taya. Alguien dijo una vez que la infancia inocente es como un lienzo en el blanco, donde los colores dependen de los adultos que lo pintan. Para Fay en su infancia, la persona que coloreó este lienzo fue la tía Pané, quien a menudo inculcaba sus ideas estrechas y su odio en la mente de Fay. Eso hizo que Fay odiara profundamente a Titaya. Fay, ¿por qué no vienes a jugar conmigo? Sal de aquí, no me molestes. Pero quiero jugar contigo, hermana Fay. Deja de llamarme así, no tengo hermana. Lo que pudo haber sido una amistad de la infancia se convirtió en rivalidad y resentimiento. El miedo infantil hizo que Fay temiera que a Titaya le robara todo y le arrebatara el amor de su padre, como le advirtió la tía Pané. Creía ciegamente en Pané, quien era como su mundo entero. A los ojos de Fay, Pané parecía cariñosa. Es decir, siempre decía que ella era la única que realmente la amaba. En ese entonces Fay aún no tenía la capacidad de discernir ni de reflexionar como lo hace ahora, como una mujer madura. La inocencia de la infancia fue moldeada por las malas influencias de un adulto, lo que la hizo creer que odiaba a Ditaya. Pero al mirar atrás y reconocer sus sentimientos sin la influencia de los demás, Fay se dio cuenta de que nunca odió a Titaya. De hecho, Fay siempre la había apreciado mucho, tanto que estaba segura de que podía llamarlo amor. Aditya había conquistado su corazón desde el día en que se conocieron, 15 años atrás. Aunque habían sido breves momentos, Aditya siempre había estado presente en sus pensamientos y recuerdos, y ocupó todo el espacio de su corazón, incluso antes de que Fay conociera el amor. Durante los 15 años que no se vieron, Fay se sintió culpable por el acontecimiento que las había separado. Tanto es así que nunca tuvo el coraje de preguntarle a su padre sobre la titalla. Fue una espera larga y dolorosa, pero como dije, Fay fue más paciente de lo que nadie podría haber imaginado. No esperaba que la espera terminaría el día en que se reencontraron. Estaba feliz, pero también se sintió un poco triste al ver cómo había cambiado a Titaya. Ya no existía la niña traviesa que siempre estaba a su lado. Ya no había alguien que la seguía y suplicaba atención, incluso si la regañaban o la echaban. Esta vez Fai se convirtió en la intrusa en la vida de Aditaya. Todas las acciones buenas y malas de Fai, aunque fueran pocas,
solo sirvieron para reafirmar sus sentimientos. Fai, quien parecía no importarle a nadie, que irritaba a todos los que intentaban acercarse a ella, hasta el punto de que sus primas temían que nunca encontrara el amor, siempre esperaba el regreso de su único amor, hasta que finalmente Titaya volvió a ser amada por ella. Aparecieron grandes problemas, como si quisieran separarlas nuevamente. Pan estará bien, pero ella todavía está en la sala de emergencias. Está bajo atención médica, no te preocupes, Fai. Akane habló con su hija, preocupada por la situación que había ocurrido. Pane se había enterado de la relación entre Fai y Titaya, y al escuchar la palabra amor de la boca de su sobrina mientras protegía a alguien importante, se estresó tanto que se desmayó. Tuvieron que cancelar la cena y llevarla a Pane al hospital. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.